Hola trader, ¿qué tal? Por acá nos encontramos en el broker IQ Option. Estoy en el video que grabé específicamente de gráfico de líneas con interés compuesto. Entonces vamos a explicar exactamente qué fue lo que vi y cómo tomé las operativas. Recuérdense que acá vamos a adelantar aquí un poco cómo estaba formándose el precio. Había una reversión, estaba tocando niveles, había colocado unos niveles y yo había comenzado a operar desde esta vela que está acá. Al principio había colocado unos niveles y automáticamente comencé a leer este gráfico de línea. Recomendación cuando estamos analizando: si vamos a aprender cómo leer el gráfico de líneas, si no tenemos el contexto, podemos ir de frente al gráfico de líneas y comenzar a ver cómo se está comportando el precio. Es algo muy importante. Si nosotros entramos al broker de frente, pueden quizás hacer el ejercicio. Le puede pasar como a mí, entrando una vez puedo ver o leer, tener una lectura errónea y puedo equivocarme. Pero a medida que estemos practicando constantemente, vamos a ver si es una fuerza o es una debilidad de lo que está haciendo el gráfico a través de las líneas. Y eso es importante. Otras veces podemos ver el contexto en gráfico de vela, pero a veces nos queda como en la mente de qué vimos en el gráfico de vela. Entonces, bueno, a lo mejor vimos un soporte y una resistencia. Entonces a lo mejor comenzamos a confundir lo que vimos en el contexto de gráfico de vela, y cuando estamos operando en el gráfico de línea tendemos a creer de que si allá se estaba acercando un soporte, a lo mejor la vela que estamos analizando en gráfico de línea vamos a creer que va a girar. Quiero que, no sé si me logré explicar con esa idea, pero lo importante acá es que practiques en una sola gráfica, sea gráfico de vela o gráfico de línea. Ojo, estoy diciendo esto para que puedas alcanzar o lo que es experiencia, mayor conocimiento de lo que estamos haciendo, porque no hay un manual para que tú aprendas trading. Hay muchos libros, muchos conceptos, pero la única forma de que tú logres la efectividad en algo es que lo practiques muchas veces. Entonces, me interesa que tú puedas aprender es lo que estamos viendo en el gráfico de líneas. Jelly decía que él no le teme a una persona que tira 10.000 patadas. Él le teme a una persona que tira una patada 10.000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que él practicó muchas veces una patada, una sola forma de pelea, y obviamente todo el éxito que él tiene ahora es por eso. Así que bueno, a manera de conocimiento quería dejarte eso claro y vamos a ver qué fue lo que yo hice. Fíjense que acá yo voy a ingresar, pero antes de ingresar quiero que tú veas esta vela y vamos a ver si podemos revisarla al final. Sí, vamos a revisar al final porque yo también hago el estudio en el gráfico con las herramientas, así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo aquí veo una tendencia bajista, está presionando el vendedor. Para mí estaba presionando el vendedor al momento de analizar esto. Veo un retroceso del comprador, fíjense bien claro esto, y luego veo que el vendedor baja nuevamente, pero aquí hace unos pequeños cambios de velocidad, pero lo vi normal. Creí que podía haber una vela aún más roja, pero al final vamos a ver qué fue lo que pasó. Fíjense, está entrando, yo voy a entrar en una venta, ok. Entonces aquí hago la explicación de lo que yo había visto en gráfico en nuestra vela previa, obviamente. Así que bueno, vamos a continuar ahora con el análisis. Fíjense que en esta oportunidad yo comienzo a analizar la siguiente vela y aquí hago obviamente el siguiente interés compuesto, que es 2. ¿Qué vemos? Se está yendo en contra totalmente, no hay problema. Aquí yo estoy analizando qué va a ser el precio, a dónde está yendo, qué está haciendo. Ok, se está acercando al nivel. Ok, aquí yo hago una compra. Vamos a ver qué ocurre ahora. Cada análisis que yo hago, obviamente lo estoy haciendo viendo cómo es el comportamiento de cada línea, ¿sí? Obviamente nosotros no es que tenemos dos computadoras más para ver qué está haciendo el precio, porque si no nos vamos a enredar.
Todos estos análisis yo los estoy haciendo en vivo y estoy analizando lo que ya ocurrió. Esta compra se hizo con lo que vimos de la vela previa. Eso debe estar muy pendiente. Por eso es minuto a minuto. Entonces, acá que estaba viendo, fíjense algo. Yo vi acá, obviamente esta vela va a terminar del color que se había predicho. Y ya estaba analizando la siguiente. ¿Qué estaba haciendo el precio? Ahí estaba otra vez con el siguiente nivel. Ok, fíjense que aquí yo entré en una compra. Estaba creyendo que el precio iba a continuar subiendo. Aquí ocurre algo bastante interesante. Quiero que te quedes a ver para que veas qué ocurre. Luego de que analicemos esto, no se preocupen que vamos a retroceder y vamos a ver realmente qué fue lo que pasó con cada vela. Ok, aquí está subiendo el precio. Vemos que se está manteniendo allí el comprador. Está comenzando a bajar el vendedor. Fíjense que el comprador ya no tiene fuerza, no se está quedando acá arriba. Ok, latigazo del vendedor. ¿Será un latigazo de fuerza o de debilidad? Tenemos que preguntarnos también eso. Ok, entonces acá yo no había marcado el siguiente nivel y pierdo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Abrir otra divisa y marcar el nivel. Obviamente al perro tendríamos que haberlo multiplicado por 2. Entonces yo lo que hago es ingresar 2 veces. Quería esperar otro punto de entrada, pero no se dio, así que igual ingresé allí. Entonces acá ocurre lo siguiente. Ya estaba viendo una tendencia bajista muy fuerte después de la vela que había perdido, porque creí que iba a ser una compra. Entonces acá te tienes que imaginar que estás dentro de la vela, y son una de las cosas que a lo mejor mucha gente no te va a decir, pero esa es la única forma de que tú puedas imaginarte cómo se está moviendo el precio en gráfico de línea. Yo trato de ver qué está haciendo el precio como si fuese una vela, pero internamente en gráfico de línea. Fíjese que aquí se gana muy bien, excelente. Vamos a pausar acá y vamos a ver qué fue lo que ocurrió realmente en las velas que perdimos, y vamos a analizarlas rápidamente. Ok, fíjense que aquí ya yo tenía una tendencia alcista y había el retroceso de esta vela roja. Entonces, al yo ver este retroceso de esta vela roja, yo estaba creyendo, yo dije, perfecto, seguramente la vela que yo voy a analizar va a ser también roja, porque esta vela la veo con mucha fuerza. Y aquí ya estaba viendo debilidad del grupo contrario, esta vela tenía un poca debilidad. Entonces, fíjense que a veces cuando estamos analizando el contexto en gráfico de línea, nos imaginamos que, obviamente nada, aquí ya venía de una tendencia algo bajista, seguramente va a bajar otra vez. Pero cuando comenzamos a analizar en gráfico de línea, donde estamos descubriendo lo que es la fuerza interna de la vela, y quizás se nos puede voltear todo lo que habíamos visto acá. Entonces, eso también tienes que estar muy pendiente. Entonces, bueno, para que no se haga tedioso, vamos a ver la vela que se pierde. Fíjense. No sé si aquí desde que comienzo a analizar, ok. Aquí ya estaba lo que les había dicho, la tendencia bajista. Luego su retroceso. Y yo esperaba que siguiera bajando. Entonces, ya ahí tenía un concepto errado de que la siguiente vela podía ser bajista. Entonces, yo comienzo a analizar y fíjense, ¿qué hago? Estoy viendo vendedor bajando con mucha fuerza y hay retrocesos acá, pero aquí en realidad era lo siguiente: baja un vendedor muy desesperado hasta acá. Fíjese que el comprador llega hasta este nivel y no hace más nada. Entonces, acá tenemos que estar claros de algo. Yo comienzo analizando después de la mitad de la vela. Otra cosa también que hago
es que estaba confiado en el contexto que había visto en gráfico de vela, no en lo que estaba leyendo en el gráfico de línea. Entonces, el precio te va a decir lo que está haciendo. Si pierdes es porque estás analizando mal, no es porque el precio lo quiso que perdieras, te quiso quitar el dinero, no. Los análisis que hacemos nosotros, si no reconocemos que vamos a perder desde que estamos ingresando, entonces tenemos que estar bien fríos. Me gusta, hay un trader que yo sigo, que él entra y opera muy frío, él no le importa si se pierde o se gana, lo que le interesa es hacer un buen análisis. Y así debemos hacer nosotros, cada día hacer eso, entrar al mercado y es analizar correctamente, no importando el monto que vayamos a ingresar, porque más adelante se va a ver el beneficio. Entonces, vemos presión del vendedor, pero es una presión que está desesperada, trader. Entonces, acá yo me equivoco, no era una venta, era una compra, porque el vendedor entró muy fuerte y aparte teníamos una tendencia alcista acá que estaba presionando hacia la parte superior. Así que eso debes tenerlo claro. Vamos a ver ahora en la siguiente vela. Entonces vamos a revisar en cuál fue la vela que nos equivocamos, que fue la segunda de interés compuesto. Y vamos a revisar a detalle por qué ingresé aquí. Vamos a analizarla desde que se comienza, ¿ok? Ok, fíjense que entra el vendedor, comprador responde fuerte hasta este nivel y el vendedor despacito. Comprador nuevamente ingresa y vemos acá entrada del vendedor, vuelve a entrar nuevamente, una pequeña pausa, vuelve a ingresar el comprador, se queda hasta acá. Aquí es donde tenemos que ver qué está haciendo el precio, si está entrando con debilidad o no. Entonces, yo aquí nuevamente comienzo a ver que hay debilidad. ¿De quién hay debilidad? Cuando nosotros analizamos las entradas, fíjense, está entrando el comprador, una pequeña entrada del comprador, del vendedor, perdón, vuelve otra vez con latigazo hasta acá. Me hace entender lo siguiente, fíjense, acá es donde se logra ver lo que les estoy diciendo. Después que el comprador llega hasta acá, hace otra segunda entrada y luego el vendedor entra con mucha fuerza, y aquí miren cómo entra despacito. Después otra latigazo, pero no supera este mínimo. Entonces, aquí yo ¿qué hago? Aquí yo me voy en una compra, pero ¿por qué? Porque después que hace esta entrada, nuevamente supera la segunda entrada, no vi que no había llegado a este nivel. Para mí siempre fue fuerza estas dos entradas, pero no vi esta debilidad que tenía aquí, que estaba comprimido el precio y que aquí comenzó a entrar de forma desesperada. A veces nosotros creemos que acomodamos el precio, no, es lo que está haciendo el precio. Entonces aquí explicamos así lo que ocurrió. Entró el vendedor, comprador responde. Fíjense, aquí están los mínimos pequeños del comprador, toca el nivel, responde el vendedor y fíjense que el vendedor vuelve a ingresar algo pequeño y aquí comienza a ingresar el comprador, pero despacito, y no supera su mínimo anterior, que era lo que habíamos conversado hace un instante. Entra el vendedor y ahora fíjense cómo de acá hasta arriba el precio totalmente comprimido. Entonces yo me había confiado de las dos primeras entradas, como les había dicho, de esa que acabo de marcar y de la anterior, pero no vi que el precio después comenzó a cambiar de velocidad y luego estaba comprimido. Entonces nos pasó como en la primera vela, vimos mucha presión de los compradores, pero no era una presión natural, era una debilidad. ¿Por qué? Porque el precio quería solamente llegar a testear el nivel y rellenar el nivel de mecha. Recuerden que aquí estamos viendo el gráfico, no estamos imaginando lo que pasó en la vela, pero obviamente cuando yo lo coloco en gráfico de vela ya entendemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Entonces
Por eso es que se pierde acá por mínimo, pero obviamente el análisis era correcto. Y el que acabamos de hacer, Robert, no el que hice yo acá cuando entré, es que era una venta. Una venta. Acá yo lo coloco en gráfico de vela. Se está extendiendo bastante el video, pero quería ser bastante explícito con este tipo de entradas porque a veces creemos que es que estamos analizando mal o el mercado tiene la razón. No, aquí no tiene la razón ni el mercado ni nosotros. El precio va avanzando y nosotros tenemos que ir con él. La última es obviamente la debilidad que le decía. Entra el comprador, comienza a hacer mínimos más altos, llega hacia la parte superior. Ahí creo que hago la explicación. Y luego fíjense, comienza a entrar el vendedor. Ahí no hace más nada el comprador. Entonces aquí está muchísimo más clara la continuidad bajista. Fíjense que se queda allí, no hace nada. El vendedor hace mínimos abajo, aunque no se logra ver con claridad, pero sí está entrando el vendedor. Y luego ese latigazo que vemos allí justamente lo acompaña de fuerza anterior. Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿qué diferencia hay entre el latigazo y cuando es real o no? Es ese, que está acompañado de fuerza anteriormente. No es como la vela que vimos que se quedó un latigazo. Aquí está entrando el vendedor. Aquí hay pequeñas pausas del comprador tratando de subir, pero no hace nada. Así que acá, traders, obviamente es una excelente continuidad. Yo acá entro después porque no había cambiado acá el importe, pero sí o sí era una venta según lo que habíamos visto. Así que bueno, traders, hasta acá este video. Espero que hayas aprendido cómo operar minuto a minuto en estos contextos, lo que es gráfico de línea. Así que nos vemos en un nuevo video, trader. Cuídate.